La cumbre de la OTAN, ¿no? Que se ha celebrado la 31 cumbre. Creo que el primer punto que hay que tener en cuenta es sobre todo la supuesta, ¿no? Entrada de Suecia a la OTAN. Eso va a hacer que sean 32 países. No olvidemos que tanto Suecia como Finlandia entró, ¿no? Hace poco ya en la cumbre del año pasado en Madrid, ya casi se confirmó. Había el caso de lo de Turquía. Y eso lo que está generando es justamente que los países bálticos, en la zona norte, ¿no? Que eso hace una frontera Finlandia con Rusia, ¿no? Y luego la entrada de Suecia, que eran dos países neutrales, supuestamente, ¿no? Que eran países del bloque capitalista, pero eran neutrales en la Guerra Fría, genera una tensión mucho mayor. Suecia siempre, ¿no? El apostar, ¿no? Por el tema de la paz, dar el premio Nobel de la Paz, y ahora está entrando en una escala militar. Eso es un primer fundamento, ¿no? De cómo Turquía se ha visto que finalmente, pues, ha cedido sobre ello. El segundo punto claro es, no hubo ninguna crítica a la venta de bombas racimo de Estados Unidos a Ucrania, un punto esencial porque eso viola el derecho internacional. Se ha criticado por parte de Europa. Ha habido alguna crítica de Alemania, pero muy tímida, y de Francia, pero se ha criticado si la usaba en ese caso Rusia, y se le está haciendo ahora mismo pues ese punto de que no ha habido ninguna crítica. Y el tercer punto, que lo iremos desglosando, que es importante también, es el aumento de los presupuestos militares de la OTAN por todos los países. No olvidemos que esto viene del 2014, la cumbre del 2014, que se hizo en Gales, y todos los países tienen que tener un presupuesto militar, ¿no? Adaptado para el tema de la OTAN del 2%. Se reducen en medidas neoliberales, educación y salud, y está implementando una escala militar por todos los países de la OTAN, en un momento incluso de cierta crisis económica y de inflación en muchos países. Creo que son puntos esenciales. Por lo tanto, y en definitiva, la OTAN está llevando un modelo de expansión, un modelo de aumento de escala militar, una situación conflictiva cada vez mayor con Rusia, ¿no? Teniendo en este caso la guerra de Ucrania, pues un poco como territorio de la nueva Guerra Fría del siglo XXI, si lo definimos así. Si entrase Ucrania en la OTAN en un momento que hay un conflicto, ¿no? Armado entre Rusia y Ucrania, quiere decir que todos los países miembros, si sumamos en este caso a Suecia 32, entrarían en el conflicto directamente. Pues ahí tendríamos una escala militar, que podríamos hablar de una escala nuclear, porque hay países, tenemos Estados Unidos, pero también tenemos Francia y el Reino Unido, que son potencia nuclear. Pues eso llevaría una escala mundial, un conflicto internacional, que sería de una inseguridad tremenda, que podría llevarnos mucho más allá incluso de la crisis de los misiles de Cuba en su momento en la Guerra Fría en los años 60. De repente entrarían en un conflicto, porque un miembro con un único ataque, al entrar Ucrania en la OTAN, un único ataque, abriría lo que es el artículo 4, el artículo 5, que ya es la defensa común. Teniendo un ataque un miembro de la OTAN, defensa común. No olvidemos que cuando hubo un cierto ataque que había caído en suelo polaco, que finalmente, el caso que fue en Ucrania, se reunió la OTAN si se activaba o no la emergencia de que tenían que actuar todos los países. Esto llevaría una consideración y un efecto de gran escala militar. Además, Rusia también tiene sus aliados. No olvidemos que Rusia tiene su eje también, ¿no? Militar, pero tiene su alianza pues con China dentro de BRICS. Veríamos cómo se posicionaría para África, que ha habido 15 países, un poco más, que no bloquearon a Rusia. Veremos el caso de América Latina con la entrada de Lula también hasta dentro del bloque de BRICS, ¿no? De Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Yo creo que esto sería un conflicto a escala mundial importante si entrase ahora mismo Ucrania. Creo que en ellos consciente muchos países de la OTAN, y por eso en esta reunión de la OTAN que iba Zelensky con la idea de querer entrar en la OTAN, ha habido como posiblemente unas posiciones más extremistas, sí, pero ha habido sobre todo como una pausa de que no es miembro de la OTAN. También es verdad, la OTAN está incumpliendo un criterio porque al no ser Ucrania miembro de la OTAN, ¿por qué se le está dando ese apoyo militar? Otra cosa son relaciones bilaterales, pero la OTAN, si no eres miembro de la OTAN, de ese análisis, no tendría que dar un apoyo militar oficial a la OTAN porque no es ni España, ni Portugal, ni Italia, no es miembro. Entonces, ¿por qué se lo está dando? ¿No? Si vamos a la otra cara de la moneda. Yo espero que el conflicto se pueda solucionar con vías diplomáticas lo antes posible, ¿no? Y sobre todo, el hecho de evitar, es de suma importancia, que países fronterizos con Rusia, que ya se dieron con Lituania, Estonia, ¿no? Ahora mismo con el tema de Finlandia, porque está violando un criterio de la Guerra Fría. Al fin de la Guerra Fría dijo que no había que tener expansión. Hay un artículo, ¿no? Dicen que no está firmado, pero hay un acuerdo tácito entre Rusia y Estados Unidos de no generar la expansión, a excepción de la RDA Alemania, de no generar esa expansión. Y eso está incumpliendo la OTAN en todo momento, con Polonia, con Rumanía, países, los escandinavos, ¿no? Lituania, Estonia, y ahora el caso de Ucrania. Creo que eso peligra, y además teniendo también un país ahí que hay que tener el foco, que es el tema de Bielorrusia, que también es fronterizo con Ucrania.